Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Nunca fue mi intención. No, en serio. Yo no era ese tipo de persona. No al menos en mi vida normal. Había escuchado historias de las aterradoras profundidades de la Deep Web, pero siempre las tomé como cuentos exagerados. El tipo de cosas que la gente cuenta para impresionar. Claro, había escuchado acerca de las cajas misteriosas. Cajas llenas de objetos raros, tal vez hasta perturbadores, pero nada que no pudiera manejar. ¿Qué tan peligrosa podría ser una simple caja con cosas extrañas? Yo pensaba que podía controlarlo. Qué tonto fui. La tarde en que todo empezó era como cualquier otra. Estaba en casa, navegando aburrido en internet. Los días se alargaban y la monotonía me ahogaba. Había visto documentales y leído artículos sobre la Deep Web, ese rincón oscuro del internet donde las reglas parecen no existir. Esa noche, la curiosidad me ganó y decidí buscar algo más, algo emocionante. Encontré un foro oscuro con vendedores ofreciendo experiencias únicas. Casi todo parecía ilegal, pero había una oferta que me llamó la atención, una caja misteriosa. El vendedor prometía una experiencia inolvidable. ¿Inolvidable?, pensé. Tal vez algo perturbador, algo que podría contar después como una historia espeluznante para asustar a mis amigos. El precio era ridículo. No podía ser real. Todo estaba cubierto por el anonimato de la Deep Web, lo que me daba una extraña sensación de protección. Decidí comprarla. Pagué en Bitcoin, proporcioné mi dirección y al instante me sentí más valiente. Nada podría ser tan grave, ¿verdad? Pasaron un par de semanas y sinceramente había olvidado casi por completo lo que había hecho. Estaba ocupado con la vida diaria. Pero esa noche algo cambió. Era un viernes, alrededor de la medianoche, cuando el golpe resonó en mi puerta. No era el timbre. Fue un golpe seco, como si alguien hubiera lanzado un saco pesado contra la madera. Mi estómago dio un vuelco. Me levanté del sillón, desorientado. Miré por la ventana, pero no vi nada. Era como si el golpe nunca hubiera ocurrido. La quietud de la noche parecía aplastante. Abrí la puerta y ahí estaba. Un paquete. No tenía remitente ni rastro de quién lo había dejado. Estaba envuelto en un papel marrón sucio, manchado con algo oscuro que ni siquiera quise identificar. El olor, una mezcla de humedad, metal y algo mucho más fuerte que mi olfato no podía procesar. En ese instante, mi corazón empezó a latir más rápido. Algo en mí sabía que esto no estaba bien. Lo llevé dentro. La incertidumbre me comía. La curiosidad, como un impulso irracional, me obligó a abrirlo. Tomé un cuchillo de la cocina y rasgué el papel con una mezcla de ansiedad y anticipación. Lo primero que vi fueron cuchillos oxidados, viejos, de cocina, algunos claramente caseros. Estaban cubiertos con manchas oscuras, pero lo peor fue el hecho de que no necesitaba pensarlo mucho para saber qué era. Sangre la había visto en películas, en series, pero aquí, frente a mí, parecía tan real, tan vívida. El miedo comenzó a formarse en mi pecho, un nudo que no podría quitarme. ¿Qué era esto? ¿Por qué? Pero no pude detenerme. Saqué más cosas, una pequeña bolsa de tela, dentro de la cual había dientes. Dientes humanos. No era un par de dientes, sino varios, de diferentes tamaños, colores, algunos con restos de encías. El aire se me fue de los pulmones. Mi estómago dio un vuelco, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir mirando, a seguir desentrañando ese horror que yacía ante mí. La siguiente bolsa contenía cabello, mechones, no solo uno o dos, sino varios. Cabello humano, desordenado como si alguien hubiera arrancado los cabellos a la fuerza. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La sensación de estar tocando algo equivocado era insoportable. Entonces encontré una tercera bolsa, esta con algo más espantoso. Uñas. Uñas humanas, como si alguien las hubiera arrancado sin cuidado. Y lo peor de todo, algo mucho más siniestro. Trozos de piel seca, descompuesta, como si fueran de una persona que ya no existía. Todo esto estaba ahí, en una caja que debía ser solo una diversión, una curiosidad, un juego de internet.
Pero cuando saqué el último objeto, fue cuando la verdadera pesadilla comenzó. Una carta. Una carta escrita a mano, con una caligrafía infantil, torpe. La abrí con manos temblorosas, y al leer las primeras palabras, mi estómago se revolvió de tal manera que casi vomité. Anda preparándote, porque en la próxima caja misteriosa que compren, serás tú. Mis ojos se quedaron pegados al papel. Eso no tenía sentido. No podía ser real. ¿Quién sería tan cruel? ¿Y qué significaba eso? Pero mi mente, que ya estaba al borde del colapso, no pudo procesar lo que vino después. Fotos. Fotos mías, tomadas desde fuera de mi casa. Algunas eran tan nítidas que parecía que me habían tomado hace pocos minutos. Yo estaba sentado frente a la computadora, viendo las mismas páginas, leyendo lo mismo que ahora. Había fotos de mí durmiendo, cocinando, incluso una en la que me veía mirando por la ventana. Me estaban observando. La carta, al final, no tenía más que una carita sonriente, dibujada con garabatos infantiles, como si fuera un juego. Pero no lo era. No podía hacerlo. La verdad se me reveló de forma aterradora. La caja que yo había recibido no era más que el inicio de una cadena. Había sido preparado, y alguien había preparado esa caja para mí, pero yo sería el próximo en la cadena. Mi mente dio un giro espantoso. No era solo un comprador más. No era solo un tonto curioso. Yo estaba atrapado en algo mucho más grande. La caja no era el final, sino el principio. El principio de una cadena de terror. Una cadena que no tenía fin. Alguien ya estaba esperando, buscando mi nombre, preparándome para su próxima caja. Quizás había más como yo, más tontos, más curiosos, que caerían en la misma trampa. Mi mente empezó a trabajar rápido, más rápido de lo que podía manejar. Cerré la caja con fuerza, la metí en una bolsa de basura y la tiré. Mi respiración se aceleró. Miré por la ventana, temblando. Estaba seguro de que alguien me estaba mirando, de que algo estaba allí, acechándome. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá, con un cuchillo en la mano, vigilando cada sombra. Los días siguientes fueron un infierno. Cada sonido extraño, cada auto que pasaba por mi casa, me hacía pensar que alguien estaba observándome, esperando el momento adecuado para capturarme, para hacerme parte de la siguiente caja. Sentí como si mi vida estuviera al borde de ser consumida por algo mucho más grande que yo. Decidí irme. No podía seguir viviendo así. Me mudé a un lugar remoto, aislado. Cambié mi número, cambié mi identidad. Tiré mi computadora y me compré una nueva. Todo para empezar de cero, para que nadie pudiera rastrearme. Pero en el fondo, sabía que nunca escaparía de esa caja. Sabía que alguien, en algún rincón del mundo, seguiría esperando. Cada noche me despierto con la sensación de que alguien está acechando, y cada vez que oigo un golpe en mi puerta, el miedo me paraliza. No sé si escapé de todo o si soy solo el siguiente nombre en esa maldita cadena. Lo único que sé es que si alguna vez decides buscar algo tan macabro, si alguna vez te atreves a comprar una de esas malditas cajas, piénsalo 2 veces. Podrías ser tú el que aparezca en la próxima, y nunca podrás escapar. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios si te ha gustado el contenido de la caja. ¿Te atreverías a abrir una caja de estas? Cuéntame qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Jack. Aquella noche la niebla se deslizaba por las calles y el sonido de las ruedas de los coches se perdía entre el murmullo lejano de la ciudad. Un viernes que empezaba de la misma forma que muchos otros. Javier nos había invitado a su casa, un lugar acogedor en las afueras de la ciudad, donde las luces de la calle apenas llegaban a filtrarse. Nos reunimos como tantas veces antes, sin mayor propósito que desconectar, reír, olvidar la rutina de la semana. El grupo era el mismo de siempre. Javier, el anfitrión, Andrés, el que siempre encontraba algo diferente que proponer, Sergio, el más reflexivo, Marcos, el que nunca dejaba de bromear, y yo, Jack, el que siempre observaba desde una distancia prudente.
Aquel viernes, como muchos otros, pensaba que no pasaría nada fuera de lo común. Solo unas cervezas, unas risas y probablemente algún que otro tema filosófico al que le daríamos vueltas hasta que el alcohol nos hiciera olvidar. Pero algo cambió cuando Andrés, con ese brillo en los ojos que solo él podía tener, mencionó la palabra Deep Web. Habíamos oído hablar de ella, claro. La mayoría, a lo sumo, había visto algún documental o escuchado historias de terror sobre ese lado oscuro de Internet. Ese que te promete todo lo que la web normal te oculta. La Deep Web era la fantasía de lo prohibido, el lugar al que nunca pensábamos llegar. Sin embargo, esa noche, esa palabra que rondaba en nuestras cabezas desde hacía tiempo, se hizo carne, y lo que comenzó como una charla trivial se transformó en algo completamente diferente. Andrés, como siempre, nos lanzó un reto. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Qué puede pasar? Su risa era contagiosa, y el alcohol nos estaba nublando el juicio. No estaba convencido, pero el miedo era un sentimiento difuso, casi lejano. Pensábamos que solo sería por curiosidad, que solo miraríamos un par de páginas. Nadie pensó que algo tan oscuro nos estaría esperando al otro lado. Cuando Andrés sacó su laptop vieja y se conectó al Wi-Fi de Javier, todo parecía estar bien. Nos explicó el funcionamiento básico. Descargar Tor, ese navegador que te permitía ocultar tu identidad y sumergirte en la red oculta. Es como un juego, dijo, sin consecuencias reales, solo curiosidad. Pero el tono en su voz era diferente al habitual. No sé si lo notaron, pero había algo de ansia, de fascinación en su manera de hablar. Algo que nos dio un poco de desconfianza. Al principio todo parecía inocente. Unos foros, algunas páginas con noticias raras, un par de mercados donde podías comprar lo que te diera la gana, desde drogas hasta información confidencial. Pero nada que nos sorprendiera demasiado. Sin embargo, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. Andrés, con una sonrisa que parecía más una mueca, seguía navegando sin descanso. De alguna manera, todos estábamos enganchados a la pantalla. No sabíamos por qué, pero sentíamos que estábamos a punto de cruzar una línea invisible. Y fue ahí, en ese preciso momento, cuando Andrés encontró el enlace. Blood Games. El nombre resonó en mi mente de inmediato, como un eco distante. No era un enlace común. Nadie podía ignorar lo que sugería. Pero Andrés, con una sonrisa decidida, no dudó. Hizo clic. La página se cargó rápidamente. El fondo negro, la tipografía roja, todo era minimalista, pero aterrador en su simplicidad. No había imágenes, solo palabras. Andrés comenzó a leer en voz alta, su tono relajado, como si estuviera describiendo cualquier otra cosa. Pero a medida que avanzaba, su voz se fue apagando. Había algo en el texto que lo estaba afectando. Son apuestas sobre la vida de personas, dijo, mirando la pantalla. No son apuestas normales. Aquí apuestas sobre cuánto tiempo tardará una persona en morir después de ser torturada. El aire en la sala se volvió más denso. Nadie dijo nada al principio, pero todos sentimos el peso de esas palabras. La página describía con detalle los juegos. Seres humanos secuestrados, atados, sometidos a torturas indescriptibles, mientras los usuarios apostaban dinero sobre cuánto tiempo les quedaba de vida. La apuesta principal era sobre qué víctima moriría más rápido. Quien acertara ganaba. Era macabro, era asqueroso, pero, al mismo tiempo, había algo en la página que nos mantenía pegados a la pantalla, como si estuviéramos observando un tren descarrilado del que no podíamos apartar la vista. Esto no puede ser real, murmuré, pero Andrés no parecía escucharme. Blood Games no solo se trataba de apuestas. Tenía un nivel de detalle tan macabro que incluso las imágenes, aunque pixeladas, mostraban los rostros de las víctimas, la desesperación reflejada en sus ojos. ¿Era un juego o algo mucho más oscuro? Sergio, que se había quedado en silencio durante todo este tiempo, finalmente rompió el hielo. «No sigamos con esto», dijo con voz firme. «Esto es demasiado. Ya hemos visto lo que pasa en esos lugares. Hay un motivo por el que la gente se mantiene alejada». Pero Andrés, ahora completamente absorbido por lo que veía, solo sonrió. «No hay nada que perder. Solo un vistazo más. Vamos, ¿qué podemos perder?». Con un clic, nos dirigió a la sección de apuestas.
La pantalla se llenó de nombres, edades y fotos. Las imágenes, aunque distorsionadas por la pixelación, no dejaban lugar a dudas. Personas vivas, atadas, sangrando. Algunas aún luchaban por su vida, mientras los usuarios apostaban con sumas de dinero exorbitantes. La incomodidad que todos sentimos en ese momento no era solo por lo que veíamos, sino porque nos estábamos involucrando en algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. «Voy a apostar», dijo Andrés. Su voz no era la misma. Había algo sombrío en sus ojos. Había algo que lo había cambiado. No sé cómo, pero Andrés terminó apostando. Apostó sobre un hombre que ya estaba al borde de la muerte, cuya garganta había sido cortada y cuya vida se desvanecía ante nuestros ojos. El cronómetro empezó a contar. Los segundos pasaban lentamente. El ambiente en la sala se volvía cada vez más opresivo. El tiempo se estiraba, como si el reloj estuviera jugando con nosotros. Al final, Andrés perdió. La víctima agonizó durante 3 minutos antes de sucumbir. Vi el resplandor de la decepción en sus ojos, pero no se detuvo. Al contrario, parecía más decidido. Una especie de hambre lo había poseído, y en cada apuesta, esa ansiedad por ver lo que ocurriría a continuación se volvía más intensa. Nadie dijo nada. Los rostros de los demás en la sala se habían vuelto fantasmas. El tiempo había dejado de existir. Fue en ese momento, cuando todo parecía fuera de control, cuando Javier desconectó el router. La conexión se cortó de golpe, como si la misma oscuridad de la página hubiera quedado suspendida en el aire. Nadie protestó. La atmósfera estaba tan cargada que ninguno de nosotros quiso mover un dedo. Nos levantamos sin una palabra, como si el silencio nos hubiera sellado. Salimos de la casa, cada uno sumido en sus propios pensamientos, pero el terror seguía con nosotros. Esa noche no dormí. Ni uno solo de nosotros pudo dormir. Lo que habíamos visto, lo que Andrés había hecho, se quedó grabado en nuestras mentes como una mancha imborrable. Días después, notamos que algo había cambiado en él. Andrés dejó de responder a nuestros mensajes, a nuestras llamadas. Su madre nos dijo que había salido, pero nunca volvió. Nadie parecía saber dónde estaba. La preocupación se apoderó de nosotros, pero nadie sabía cómo hablar de lo que había pasado. Una tarde Javier me llamó. «Jack, no sé qué está pasando, pero Andrés ha desaparecido». La noticia nos golpeó como un puño. Había algo más detrás de todo esto, algo que no comprendíamos. Fuimos a su casa. La madre de Andrés, visiblemente angustiada, nos dejó entrar. «No lo he visto en días», dijo con voz quebrada. «Salió a encontrarse con ustedes, pero nunca volvió. Pensé que estaría en la casa de uno de ustedes». La angustia se apoderó de nosotros. ¿Qué había sucedido? Decidimos ir a la policía. Les contamos todo. Cómo Andrés había sido consumido por ese sitio. Cómo había apostado hasta quedar atrapado en la red. Pero la policía no parecía interesada. Nos trataron como si estuviéramos inventando una historia de terror. La única opción que nos quedaba era volver a la laptop de Andrés. La tomamos, conectamos a Tor y regresamos a Blood Games. Y allí estaba, el nombre de Andrés, su historial de apuestas, el dinero que había perdido. Todo estaba registrado como si nunca hubiera habido escape. La desaparición de Andrés no era un accidente. Había cruzado una línea y ahora él estaba atrapado en ese oscuro abismo, donde ni siquiera la policía podía alcanzarlo. No sabíamos si estaba muerto, si lo habían encontrado, o si había sido absorbido por ese mundo. Pero lo que sabíamos era que el horror que habíamos presenciado esa noche no era solo una historia de miedo, era real, y nunca volveríamos a ser los mismos. Nunca imaginé que una simple curiosidad me llevaría al abismo de la Deep Web. Aquella mañana, mientras el sol apenas se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, escuché de nuevo el mismo tema de conversación que ya se había convertido en leyenda entre mis amigos. Todos hablaban de la Deep Web, ese lugar al que supuestamente solo los más valientes se atrevían a acceder. Un mundo oscuro, donde las reglas de la moralidad y la ley no existían,
Y yo, como siempre, no pude evitar la tentación. Mi grupo de amigos y yo, como cualquier adolescente en busca de emoción, nos habíamos obsesionado con los rincones más oscuros de Internet. Reddit y 4chan eran nuestras referencias, lugares llenos de historias extrañas, leyendas urbanas y teorías conspirativas. Sin embargo, algo más nos llamaba. Hablábamos sobre la Deep Web como si fuera una especie de territorio inexplorado, una zona del ciberespacio donde solo los más atrevidos se aventuraban. Nos decían que ahí era donde se escondían los secretos más oscuros de la humanidad, pero por supuesto, nadie de nosotros sabía a ciencia cierta que había. Solo es cuestión de encontrar la puerta correcta, decía Daniel, el más aventurero de todos. Nos mirábamos con complicidad. Sabíamos que la tentación nos iba a ganar. Lo que no sabíamos era que, al cruzar esa puerta, ya no habría vuelta atrás. Así que un día, después de una conversación interminable sobre qué haríamos si logramos entrar, decidí dar el primer paso. La curiosidad siempre fue más fuerte que el miedo. Investigué cómo acceder, qué necesitaba para navegar en esa zona prohibida. Como sabíamos que usar nuestras computadoras personales podría ser un desastre, tomé una vieja laptop que había encontrado en el desván de mi casa, pensada para experimentar. ¿Qué podría pasar? Pensé. Todo estaría bien. O eso quería creer. El proceso de instalación fue sorprendentemente sencillo. Necesitaba descargar un navegador especial, algo llamado Tor. Mi corazón latía con fuerza mientras veía la instalación completarse. Sabía que estaba a punto de entrar en algo que cambiaría todo, pero la ansiedad era más fuerte que el miedo. Con el navegador abierto, me encontré de inmediato con un mar de enlaces oscuros, sitios cuyos nombres no tenían ningún sentido, secuencias aleatorias de letras y números. Lo que sucedió a continuación fue una mezcla de emoción y terror. Los primeros enlaces que intenté estaban caídos, sitios inaccesibles. No era fácil entrar, pero eso solo incrementaba el misterio, como si algo intentara mantenerme fuera. Sin embargo, tras unos intentos fallidos, uno de los enlaces abrió una puerta. Lo que vi me dejó sin aliento. La página de inicio de ese sitio era básica, casi primitiva. No había imágenes ni colores brillantes, solo texto y enlaces oscuros. Parecía un foro, pero uno muy diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Los usuarios intercambiaban historias, pero no de las que uno encuentra en la superficie de la web, sino de temas perturbadores. Había gente pidiendo información sobre lugares inalcanzables, sitios donde la gente podía adquirir cosas extrañas y prohibidas. Sin embargo, no fue eso lo que realmente me atrapó. A medida que exploraba más, descubrí un mercado negro donde se vendía de todo. Falsificación de documentos, identidades robadas y, lo que más me impactó, orina humana en bolsas. Un negocio para obtener orina limpia, para pasar pruebas de drogas. Pensé que era una broma, pero no lo era. Estaba viendo con mis propios ojos algo mucho más oscuro y real de lo que había imaginado. La sorpresa y el asco me invadieron, pero algo me impulsó a seguir explorando. ¿Qué más había ahí? Al principio pensaba que solo eran tonterías, pero mientras avanzaba, el tipo de sitios que aparecían comenzaban a ponerme nervioso. Fueron mercados oscuros, pero también foros donde se discutían actividades ilegales. Un foro sobre sicarios llamó mi atención. La oferta era clara: asesinos a sueldo para cualquier tipo de trabajo, desde un simple ajuste de cuentas hasta asesinatos a gran escala. El dinero que pedían me hizo pensar que era demasiado real para ser una broma. El tiempo pasó, y aunque nunca llegué a comprar nada, seguí con mis exploraciones. Con cada sitio nuevo, mi curiosidad crecía, pero también lo hacía un sentimiento incómodo en mi pecho. No me sentía solo en este viaje, pues mis amigos también me seguían. Nos reuníamos en mi casa después de la escuela, para compartir lo que habíamos encontrado. Cada uno de nosotros tenía su propia lista de sitios, algunos que ya no funcionaban, otros que nos sorprendían. Pero todo cambió cuando empecé a notar la burbuja azul en la esquina de la pantalla. No era una notificación común. No podía hacerlo. Al principio pensé que era un error del navegador, pero la burbuja permanecía fija y constante, mirándome desde la oscuridad de la pantalla. Incluso cuando apagué mi computadora y la reinicié, la burbuja seguía ahí, como si estuviera vigilando. Los días pasaron
y esa burbuja no desaparecía. En mi mente la pregunta constante era, ¿qué era eso? ¿Por qué me sentía observado? No fue hasta que entré nuevamente en un sitio, un mercado de hackers y piratas informáticos, que sentí que algo extraño estaba pasando. El sitio estaba lleno de currículums de hackers, servicios que ofrecían acceso a sistemas y seguridad digital. Sentí que estaba más cerca de algo peligroso, pero la tentación era más fuerte. Estaba atrapado en una espiral de exploración sin fin. Fue en ese momento cuando sucedió. Un mensaje apareció en la pantalla, escrito con letras frías y calculadoras. Era un administrador del foro. Me dijo que había estado monitoreando mi actividad desde que llegué. Mi corazón se detuvo. No podía ser. ¿Cómo sabía tanto sobre mí? No solo conocía mi nombre completo, sino también los de mis amigos, nuestra escuela, hasta detalles que solo un vigilante podría saber. El polizón en tu sistema está eliminado, dijo el mensaje, refiriéndose a algún tipo de software espía que alguien había colocado en mi computadora. Si sabes lo que es bueno para ti, deberías dejar este lugar ahora mismo. El mensaje concluyó con una amenaza directa. No sabes lo que has desatado. La burbuja desapareció de la pantalla, pero sentí como si algo se hubiera quedado atrás, esperando. No lo pensé más. Apagué la computadora de inmediato. El miedo se apoderó de mí. Nos miramos, mis amigos y yo, y supimos que habíamos cruzado una línea que nunca debimos haber tocado. Esa noche, ninguno de nosotros volvió a entrar en la Deep Web, y aunque con el tiempo las cosas parecieron calmarse, algo seguía ahí, acechando en las sombras, algo que nos había observado, algo que podría seguirnos para siempre. Hace 10 años viví algo que nunca podré olvidar, algo tan perturbador que me cambió para siempre. Siempre creí que las historias de la Deep Web eran solo leyendas urbanas, pero lo que experimenté me hizo comprender que a veces la realidad es mucho más aterradora que la ficción. Todo comenzó en una tarde cualquiera. Yo era un chico aburrido, sin nada que hacer después de la escuela. No practicaba deportes, no me involucraba en actividades extracurriculares, ni tenía amigos fuera del círculo de la escuela. Mi vida era monótona, hasta que descubrí algo en la web que captó toda mi atención. Había estado buscando contenido raro, algo diferente, algo que fuera más allá de los límites de lo que se supone que es normal. Me encontraba en esos foros oscuros de Internet, donde todo parecía estar a un clic de distancia. Y entonces, en una conversación con mi amigo Lucas, le confesé que me estaba cansando de lo que encontraba. No hay nada nuevo, todo se repite una y otra vez, le dije mirando la pantalla de mi computadora. Él, siempre tan entusiasta por las historias más oscuras, me miró con una sonrisa ladeada y dijo, ¿has probado la Deep Web? Hay cosas ahí que ni te imaginas. Al principio pensé que estaba bromeando, pero Lucas era un experto en estas cosas. Siempre hablaba de misterios en Internet, de lugares que la mayoría de las personas ni sabían que existían. Sin embargo, no fue hasta que me dijo que él mismo había explorado esos rincones oscuros que empecé a pensar en ellos seriamente. No podía quitarme la idea de la cabeza. En ese momento, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. En cuestión de días, instalé Tor, ese navegador que todo el mundo decía que era necesario para acceder a la Deep Web. No podía dar marcha atrás. Una vez dentro, me sentí como un intruso, como si estuviera entrando en un mundo que no estaba hecho para mí. Cada clic era un salto al vacío, sin saber lo que encontraría al otro lado. Pasaron las primeras horas sin mucho interés. Foros, sitios oscuros que no tenían nada que ver con lo que me habían prometido. Era como caminar por un laberinto de información sin sentido. Sin embargo, en una de mis búsquedas, encontré algo que llamó mi atención. Un enlace que decía, accede a la Dark Web si te atreves. No podía resistirme. La adrenalina se disparó en mi cuerpo al hacer clic en ese enlace. Y ahí estaba, en la Dark Web. Las pantallas que se cargaban lentamente, los mensajes que desaparecían tan rápido como llegaban, me hicieron sentir que algo grande estaba por suceder. Pero al principio, todo parecía normal. Foros extraños, mercados clandestinos, chats sin sentido. Nada que valiera la pena.
hasta que vi algo que cambiaría mi vida. Un mensaje apareció en la pantalla. Bienvenido a Ira Total. Era un chat oscuro, el fondo era negro y las letras rojas brillaban en la pantalla. Me uní sin pensarlo, pero antes de poder interactuar, me asignaron un número, P34. Los mensajes comenzaron a llegar a una velocidad frenética. Una lluvia constante de palabras sin coherencia, todos hablando al mismo tiempo. No entendía nada, pero algo me decía que debía quedarme. Fue entonces cuando, de repente, el chat se silenció. Todos los comentarios se detuvieron al mismo tiempo, y como si fuera parte de un guión macabro, apareció un nombre en la pantalla. Señor Risas. Un escalofrío recorrió mi espalda. El chat estaba completamente en silencio. No había más comentarios. Y entonces, una voz profunda y grave salió de mis altavoces. Bienvenido, página 34. La pantalla parpadeó. La voz dejó de hablar y la conversación se reanudó como si nada hubiera ocurrido. Era como si nada, excepto yo, hubiera presenciado ese breve instante. Me sentí raro, como si fuera parte de algo mucho más grande y más peligroso de lo que imaginaba. Los minutos pasaron, las voces volvían a ser más caóticas, pero luego algo nuevo apareció, una cuenta regresiva, 10, 9, 8. El chat estalló en comentarios frenéticos, todos preguntándose qué ocurriría cuando llegara a 0. Yo también me sentía nervioso, pero algo me mantenía en la pantalla. Algo no estaba bien, pero no podía irme. Cuando la cuenta regresiva llegó a su fin, la pantalla se llenó de imágenes borrosas. Al principio parecía una cámara enfocando una habitación común, pero luego se empezó a aclarar. Era una habitación en una casa. El sonido de respiraciones tensas se escuchaba a través de los altavoces. Y entonces lo vi. Una figura, parada frente a una ventana, observando en silencio. No pude ver su rostro claramente, pero podía sentir su presencia. La cámara era inquietante, como si estuviera buscando algo o a alguien. Pero luego, de repente, la transmisión se cortó. El chat estalló de nuevo. Todos estaban hablando, algunos asustados, otros emocionados, pero nadie decía nada coherente. Yo por mi parte estaba en shock. Me sentí observado, como si estuviera siendo parte de una pesadilla que no podía controlar. Al día siguiente, aunque mi mente estaba llena de dudas y miedo, decidí seguir. Regresé a la dark web sin saber qué esperar, pero sintiendo una extraña necesidad de saber más. Me conecté nuevamente al chat, confirmando mi número, pero esta vez el ambiente era aún más extraño. Señor Risas apareció de nuevo. Los comentarios cesaron y todos esperaban lo mismo. Una nueva cuenta regresiva. Esta vez el número 9 desapareció, y cuando el contador llegó a 0, lo que vi me heló la sangre. Una cámara enfocaba la entrada de mi escuela. No podía creer lo que estaba viendo. La cámara estaba colocada perfectamente, justo frente a la puerta de la institución, y observaba cómo los estudiantes salían uno por uno. Algo me decía que esa cámara me estaba mirando a mí, pero no entendía cómo. La grabación parecía en tiempo real, y cuando vi mi propio rostro en la pantalla, mi corazón se aceleró. La cámara se movió, siguiéndome. La sensación de estar siendo vigilado me invadió. Traté de llamar a Lucas, mi amigo, para contarle lo que estaba pasando, pero no respondía. El individuo detrás de la cámara no paraba. Siguió a varios de los chicos que salían, y cuando la cámara se centró en un grupo que se dispersaba, pude ver, con horror, que el hombre detrás de la cámara estaba siguiendo a Lucas. Al principio no lo creí, pero no podía dejar de mirarlo. La cámara estaba enfocada en él, y el hombre estaba a una distancia considerable. Intenté llamarlo nuevamente, pero no contestó. La cámara lo siguió hasta su casa. Mi estómago se encogió. Cuando Lucas llegó a su puerta, el hombre se acercó y tocó el timbre. La cámara se apagó justo en ese instante. No pude hacer nada. Mi mente se llenó de pánico, de incertidumbre. Decidí llamar a la casa de Lucas, pero su madre respondió. Pensaba que él estaba conmigo. La desesperación me invadió, y fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje en mi correo. El remitente era el mismo. Señor Risas. El asunto del mensaje. Me estoy acercando. P34. Lucas dice hola.
Lo que vino después fue un vacío total. Llamé a la policía, pero no hicieron nada. El correo desapareció tan misteriosamente como llegó. Lucas nunca apareció de nuevo. Hoy, 10 años después, sigo recibiendo mensajes extraños. Fotos mías en lugares que nunca he visitado, con el mismo texto. Puede suceder en cualquier momento. Sé que alguien me está observando, que lo que vi esa noche no fue una casualidad. El señor Risas sigue ahí, siempre acechando. Y yo, Jack, nunca volveré a entrar en esos oscuros rincones de la web. Pero si alguna vez lo haces, recuerda, no todo en la dark web es un mito. Y puede que tú también seas observado. Algunos me llaman hacker, otros me llaman el experto en seguridad. Pero hay una parte de mí que prefiere no ponerle etiquetas. Yo hago lo que sé hacer. En el mundo legal, soy un hacker de sombrero blanco, un tipo que trabaja para asegurarse de que las empresas puedan dormir tranquilos, sabiendo que sus datos están protegidos. Pero no todo en la vida es tan simple. Hay una parte oscura, algo que nadie menciona, pero que está siempre allí, acechando en las sombras. La Deep Web, la Dark Web. Lugares que no están hechos para la gente común. Lugares donde las reglas no existen. Y, como siempre ocurre con los curiosos, la línea entre la fascinación y la obsesión se vuelve difusa. Aquella noche me encontraba en mi apartamento, rodeado de pantallas y cables. Como siempre, en busca de algo nuevo, algo que ni siquiera los más astutos pudieran ver venir. Al principio, las cosas eran simples. Había entrado en uno de esos mercados pequeños, uno que se escabullía entre las capas de la web oculta. Siendo honesto, no era la primera vez que entraba en un sitio de este tipo. Había visto lo que se vendía en estos mercados. Drogas, armas, documentos falsificados. Cosas que nadie en su sano juicio querría tocar, pero que siempre estaban ahí, esperando a ser compradas con un clic. Pero esa noche, algo era diferente. Había algo más. Un mensaje en un foro oscuro me llamó la atención. Nuevo producto en venta. Pruebas sintéticas. Solo para los más audaces. ¿Qué significaba eso? Al principio lo ignoré, pero la intriga me pudo. Pruebas sintéticas. Lo que fuera que estuvieran vendiendo no era algo ordinario, y mi instinto de hacker comenzó a latir fuerte. Sin pensarlo demasiado, empecé a investigar más a fondo. Navegar entre las capas de la web no era difícil para mí, pero cuanto más profundizaba, más incómodo me sentía. Algo no estaba bien. En algún punto, ya no era solo curiosidad, ya no era solo un ejercicio de hackeo. Había algo más oscuro, algo que me estaba llamando. En mi búsqueda encontré lo que buscaba. Un mercado que operaba en las sombras más profundas. Un mercado oculto detrás de una capa Onion protegida por múltiples capas de seguridad. Estaba claro que no se trataba de cualquier negocio. En sus foros vi temas recurrentes sobre pruebas sintéticas en humanos y cómo encontrar sujetos dispuestos a participar. No era solo sobre drogas, estaban experimentando con algo mucho más perturbador. Aproveché un pequeño descuido en su sistema, una vulnerabilidad tan pequeña que casi ni lo notaron, pero yo la vi, y cuando accedí, la pesadilla comenzó. Bases de datos, registros de clientes, nombres, direcciones, instrucciones de entrega. Esto no era solo un mercado de drogas, estaban organizando algo mucho más macabro. Los registros de los clientes no eran simples transacciones. Cada uno tenía un historial detallado. ¿Por qué mantenían estos datos? No me hizo falta mucho tiempo para entenderlo. Estaban listos para chantajear a cualquiera. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no me detuve. Seguí navegando, buscando algo más. La respuesta llegó en un servidor de correo, aislado, como si todo estuviera cuidado al detalle para evitar cualquier tipo de filtración. Empecé a leer los mensajes que se intercambiaban entre los administradores del mercado. Nada parecía fuera de lo común al principio. Hablaban de negocios, de productos que no habían tenido buena acogida, de cómo hacer que los clientes quedaran satisfechos. Pero cuanto más leía, más oscuro se volvía todo. Fue entonces cuando vi el mensaje que cambió todo.
Nuevo lote de producto sintético. No sabemos si es seguro. ¿Alguien tiene un sujeto para probarlo? La respuesta fue directa, casi fría. No importa. Véndelo de todos modos. Si no funciona, simplemente deshazte de él. Mis manos comenzaron a sudar mientras leía. ¿Deshazte de él? ¿Qué significaba eso? En el siguiente mensaje, el administrador pedía que encontraran un sujeto joven, sano. Un adolescente, decía. Es menos probable que nos rastreen si usamos a un joven. Los pelos de mi nuca se erizaron. Este no era solo un mercado de drogas. Esto era algo mucho más retorcido. ¿Y si me estaba metiendo en algo más grande de lo que podía controlar? No pude detenerme. Quería saber hasta dónde llegaba. Cada mensaje que leía me adentraba más en la oscuridad. Descubrí que tenían vínculos con una empresa farmacéutica. No era solo tráfico de drogas. Estaban probando nuevos medicamentos no aprobados por la FDA en humanos. El horror de lo que estaba leyendo se apoderó de mí. Había experimentación clandestina con productos peligrosos, con sujetos que no sabían lo que les ocurriría. Pero lo peor de todo no fue el contenido de los mensajes. Lo peor fue cuando encontré un archivo de video en uno de los servidores internos. Un video encriptado. Por pura curiosidad, decidí abrirlo. Y lo que vi, nunca podré olvidarlo. Era un video en cámara oculta. En él, un grupo de jóvenes aparentemente drogados, probablemente entre 14 y 16 años, estaban siendo filmados mientras tomaban una de las sustancias de esas pruebas. Estaban confundidos, aterrados, sus cuerpos temblaban, pero nadie los detenía. Los vendían como voluntarios, pero sabía la verdad. Eran conejillos de indias, y los que los filmaban se reían mientras grababan sus reacciones. En ese momento, mi estómago se revolvió. Sabía que no podía quedarme ahí. Sabía que debía hacer algo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Me di cuenta de que mi acceso había sido registrado. Una alarma en el sistema se activó y de repente la red se desconectó. No podía acceder a nada. Mi pantalla se apagó. Y cuando intenté reconectar, la dirección había desaparecido. El servidor se había movido a otro sitio. Estaba atrapado. Ellos sabían que había entrado. El miedo me invadió como una ola. No sabía si los creadores de ese mercado estaban observando cada uno de mis movimientos, si sabían quién era. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Había activado una trampa? ¿Me estaban esperando? A partir de esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Aunque la red había desaparecido, algo dentro de mí sabía que había dejado una huella. Desde entonces, cada vez que me conectaba a la Deep Web, una parte de mí temía lo que encontraría. ¿Y si ellos ya estaban esperándome? Me pregunto hasta el día de hoy si realmente salí de ese mundo oscuro o si simplemente, como todos los demás, estoy atrapado en su laberinto sin salida. No soy un hacker ni un criminal, pero tengo una obsesión que podría considerarse peligrosa: la Deep Web. En la superficie, Internet es un lugar vasto pero limitado, donde los mismos sitios dominan nuestra navegación diaria. Pero hay algo bajo esa superficie, un abismo donde las reglas no existen, donde los secretos se venden y las sombras toman forma. Siempre me ha atraído lo oculto, lo que la mayoría de las personas jamás verá. En mis años de exploración, he encontrado cosas que jamás podría haber imaginado, pero nunca me imaginé que mi curiosidad me llevaría a algo tan real. Era un jueves después de la escuela cuando decidí que quería algo diferente. No buscaba nada ilegal ni nada que me metiera en problemas. Solo quería seguir esos caminos oscuros en Internet, los que la gente menciona en sus historias pero nunca confirma. Así que me armé con el navegador Tor y me sumergí en lo profundo, a la zona donde la superficie se disuelve. Pasaron varias horas de exploración aburrida, foros vacíos, sitios de información dudosa, pero nada que realmente me sorprendiera. Entonces lo vi, un enlace titulado El Subastador. De inmediato algo me hizo dudar. No era una página común, eso estaba claro, pero la promesa de un misterio oculto me atrajo como una luz a una polilla.
No me imaginaba que lo que estaba a punto de encontrar cambiaría mi vida para siempre. El sitio no parecía mucho al principio. Tenía un diseño simple, casi anticuado, con una interfaz que parecía sacada de principios de los 2000. Sin embargo, lo que me hizo detenerme fueron los anuncios que aparecían en la página principal. Subasta de mercancía exclusiva, con fotos de personas, cada una atada y con miedo reflejado en sus ojos. La página se veía legítima, demasiado profesional, y eso fue lo que me preocupó. Al principio pensé que todo era un montaje, un truco para llamar la atención, una leyenda urbana extendida por los foros de Internet. Pero había algo en esas imágenes que me hacía dudar. Esas personas no eran actores, sus miedos eran reales. Seguí navegando, leyendo las descripciones de los artículos. Algunos parecían ser secuestrados, otros parecían víctimas de alguna extraña y cruel broma. Sin embargo, al ver un nombre en particular, algo hizo clic en mi mente. Leo, 14 años. Su foto me hizo estremecer. El chico de la foto tenía la misma expresión que las otras víctimas. Miedo absoluto. Pero lo que realmente me heló fue la descripción. Leo, 14 años. Cabello castaño, ojos azules, prodigio en informática. Se especializa en videojuegos, con un don natural para la programación. Era una descripción que fácilmente podría haber sido sobre mí. En algún momento, todos somos adolescentes curiosos, con habilidades en la tecnología, ansiosos por explorar lo desconocido. Vi mi reflejo en él y de alguna manera me sentí conectado, como si hubiera una especie de destino en esa página. La idea de pujar por él comenzó como una broma morbosa. 50 bitcoins, una cantidad que no representaba mucho para mí, pero que sentía que podría ser algo gracioso. ¿Qué pasaría si ellos me enviaban un mensaje burlón, riéndose de mi intento? Pero algo dentro de mí también sabía que, en la Deep Web, las bromas pueden salir muy mal. La página aceptó mi puja. Oferta recibida. La subasta terminará en 24 horas. No podía creer lo que había hecho, pero la adrenalina y el miedo se entremezclaban, dándome una sensación extraña, una mezcla de emoción y repulsión. Reí tratando de quitarme la incomodidad, pero una sensación oscura comenzó a asentarse en mi estómago. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró mientras estaba en clases. Un mensaje de un número desconocido apareció en mi pantalla. «Tenemos un ganador. Prepárate para la entrega, chico». Mi risa nerviosa murió al instante. Algo dentro de mí supo que no era una broma. El sentimiento de pavor creció con cada segundo que pasaba. Traté de convencerme de que todo era una coincidencia, de que alguien se estaba divirtiendo a mi costa. Pero cuando llegué a casa esa tarde, algo estaba terriblemente mal. La puerta estaba cerrada y mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba. Golpes fuertes en la puerta principal. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No había nadie más en casa. ¿Quién podría estar golpeando tan fuerte? Al abrir la puerta, la visión me dejó helado. Un chico más o menos de mi edad estaba en el porche, atado con una bolsa negra sobre la cabeza. Su respiración era errática y sus gritos ahogados me perforaban los oídos. El miedo me paralizó. La escena era tan surrealista que no podía procesarla. Cerré la puerta de golpe, mi mente comenzando a desmoronarse. No podía creer lo que veía. ¿Era esta la broma que me habían prometido? No, esto era real. Y en ese momento, mi teléfono vibró una vez más. «Abre la puerta, chico. Ganaste legalmente. Tienes 30 segundos para pagar o entraremos a la fuerza». La voz grave al otro lado de la puerta me hizo temblar. No podía quedarme ahí. Salí corriendo por la parte trasera de la casa, sin pensar, solo reaccionando por puro instinto. Cuando miré hacia la calle, vi la furgoneta negra estacionada, con el motor encendido. No había forma de escapar. Corrí por varias calles, sin un plan, solo con la esperanza de perderlos. Los gritos y los pasos pesados me seguían de cerca. Me sentía como un animal perseguido. Finalmente, me refugié en un arbusto espeso, sosteniendo la respiración con la esperanza de que me dejaran ir. Después de lo que parecieron horas, los pasos se desvanecieron. Había logrado escapar, por ahora. Pasaron días, semanas. Vivía con miedo,
sin poder descansar. Cada ruido me ponía los pelos de punta. Cada coche que pasaba por mi calle me hacía mirar hacia atrás. No sabía si me estaban observando, si me buscaban. Creí ver la furgoneta negra en más de una ocasión. El terror constante se apoderaba de mí. Finalmente decidí regresar a casa. Era una locura, lo sabía. Pero necesitaba ropa, mi computadora. Necesitaba estar preparado. Entré en silencio, asegurándome de que nadie estuviera en casa. Pero algo no estaba bien. El aire estaba pesado y la casa estaba en completo silencio. Cuando intenté encender la luz, me di cuenta de que no funcionaba. La electricidad había sido cortada. Un golpe en la sala de estar. Mi corazón se detuvo. Escuché pasos, voces y algo que no entendí, pero que me heló la sangre. Me detuve, paralizado, cuando de repente una mano me cubrió la boca. Antes de que pudiera reaccionar, me arrastraron hacia el interior de la casa. Lo buscaste, chico. Ahora lo pagarás. La oscuridad me envolvió. Sentí como si me estuviera hundiendo en un agujero sin fin. El sonido del metal, al cerrarse sobre mis muñecas, me hizo entrar en pánico. Los ruidos, las voces, se desvanecieron a medida que me sumergía en mi pesadilla. Cuando desperté, estaba dentro de una caja de madera. Todo era confusión, miedo. Estaba atado, completamente atrapado. La oscuridad era total, pero sabía que no estaba solo. Mis captores, esos monstruos, seguían ahí, observando mi sufrimiento desde las sombras. Y en ese momento, entendí algo. En la Deep Web, no solo encuentras lo que buscas, a veces es lo que encuentras lo que te encuentra a ti. Y, por mi curiosidad, mi vida acababa de ser puesta en una subasta. El hombre de la villa elegante, aquel que me compró, solo dijo una cosa antes de que me empujaran al cuarto oscuro. Este servirá bien. Y lo que vino después no era algo que nadie debería vivir. La subasta oscura tenía un precio, y yo lo acababa de pagar. Nunca creí en los rumores. La gente en el vecindario siempre hablaba de cosas extrañas que ocurrían en las sombras del Internet. Pero yo era joven y, como la mayoría, pensaba que todo era solo paranoia, que la gente veía más allá de lo que existía. Pero todo cambió la noche en que mi primo me mostró el video. Esta es la historia que transformó mi vida, que desdibujó la frontera entre la realidad y la locura, y que nunca podré borrar de mi mente. Era un día cualquiera, un día aparentemente normal, hasta que mi primo me invitó a pasar la tarde en su casa, rodeado de pantallas y cables. Mi primo era un experto en computadoras, uno de esos tipos raros que no solo sabía cómo navegar por el Internet común y corriente, sino que dominaba lo que muchos llamaban el Internet profundo, esa red subterránea oculta de la vista pública, un lugar al que solo unos pocos sabían acceder. Mientras la mayoría de la gente se conformaba con lo superficial, con lo que les mostraban los algoritmos y los anuncios, él se movía entre las sombras de la web auténtica, como un explorador de tierras prohibidas. Lo conocí cuando era niño, y desde entonces había algo en su mirada, algo oscuro que me desconcertaba. Parecía que había visto cosas que no podía contar, o al menos no con facilidad. Algo en su forma de hablar, en sus historias, no me dejaba tranquilo. Sin embargo, mi curiosidad siempre pudo más. Siempre quise saber qué era eso que él veía, lo que tanto le apasionaba y al mismo tiempo lo aterrorizaba. Esa tarde en particular sentí que algo iba a cambiar. Quizás fue la manera en que él me miró, con esos ojos brillantes pero vacíos, como si tuviera secretos que ni siquiera él podía soportar. Estábamos en su cuarto oscuro, las luces de la pantalla iluminando sus rasgos, y me mostró un archivo en su computadora. Jack, me dijo en voz baja, mira esto. La voz de mi primo era seria, casi tensa. Se apartó un poco del monitor y me cedió el espacio, como si quisiera que viera por mí mismo lo que estaba por suceder. No entendía el peso de sus palabras, ni la gravedad de la situación en ese momento. Solo sentí una extraña mezcla de fascinación y nerviosismo, como si estuviera a punto de ver algo que cambiaría todo lo que conocía sobre el mundo. El archivo se abrió en la pantalla. Era un video sin sonido,
pero tan nítido que podría haber sido una grabación en vivo. Lo primero que vi fue un campo oscuro, casi desolado, iluminado solo por la tenue luz de la visión térmica de la cámara. La imagen se movía, como si el camarógrafo estuviera tratando de ocultarse, de no ser visto. Me sentí invadido por una sensación de inquietud al ver esa cámara, casi como si nos estuvieran observando a través de ella. La cámara captaba el movimiento de dos figuras. Un hombre corría por el campo, su respiración agitada, el sudor empapando su rostro. La escena era clara, aunque todo estaba teñido por los tonos verde fosforescente característicos de la visión térmica. Lo que me llamó la atención fue la manera en que el hombre corría. No lo hacía de forma descoordinada ni por pura desesperación. Su huida parecía un intento de llevar a su perseguidor a un lugar concreto, hacia un destino que ni él ni la cámara podían revelar aún. Pero lo que me dejó paralizado fue lo que lo perseguía. Era un hombre, o al menos eso parecía, pero algo no encajaba. Su cuerpo se movía con una rigidez extraña, como si fuera una marioneta cuyas cuerdas no fueran humanas. Cada paso estaba calculado, forzado, pero rápido, muy rápido. Me costaba creer que algo pudiera moverse con esa precisión y velocidad en medio de la oscuridad. El vagabundo, como lo llamé en mi mente en ese momento, no tenía rostro. No podía ver detalles claros, solo sombras y contornos. El hombre que huía miraba constantemente hacia atrás, con el miedo pintado en su rostro. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo su cuerpo parecía tensarse cada vez más a medida que la figura del vagabundo se acercaba, como si presintiera que algo más que un ser humano lo acechaba. «¿Qué demonios es eso?», murmuré, incapaz de apartar la mirada. Mi primo, con una calma inquietante, no apartó los ojos de la pantalla. «Es un dron», me dijo, su voz baja pero clara. «Un dron camuflado, Jack. Se infiltran entre nosotros de esta manera. No son humanos. No lo son». Mis pensamientos se desmoronaron en ese instante. Un dron. Lo que estaba viendo no era una persecución común. No era una simple película de terror ni un accidente aislado. Era algo mucho más grande, mucho más aterrador. Y mi primo lo sabía. Estaba en su mirada, en esa mezcla de conocimiento y miedo. El video continuó, y lo que vi después hizo que mi piel se erizara. El hombre, aparentemente consciente de lo que se le venía encima, trató de llevar a su perseguidor a un lugar donde pudiera tener una ventaja. Vi cómo corría hacia una especie de trampa. Y luego, en un momento, se escucharon disparos. La cámara tembló por la intensidad del sonido, pero lo que sucedió después fue aún más impactante. El vagabundo, o lo que sea que era, explotó. Una explosión brutal, cegadora, que iluminó todo a su alrededor. No hubo un grito, no hubo una reacción, solo el silencio roto por la detonación. La cámara tembló mientras captaba el caos que se desató. El hombre que huía cayó al suelo, y lo único que pude ver con claridad fue la sangre y los restos que volaron por los aires. «Un suicida», murmuró mi primo. «Eso es lo que hacen cuando no pueden escapar. El dron se autodestruye, destruye toda la evidencia». Pero no entendía del todo lo que mi primo estaba diciendo. Algo en su tono me hizo pensar que no era solo un accidente o un error. Algo mucho más oscuro y peligroso estaba sucediendo. Algo que él ya sabía y que yo estaba a punto de descubrir de la manera más aterradora posible. La grabación terminó abruptamente, dejando solo silencio. Pero esa imagen, esa explosión, quedó grabada en mi mente para siempre. Mi primo guardó el video en su unidad, pero algo cambió. Algo en la atmósfera se volvió aún más tenso, más pesado. Y aunque pasaron algunos meses, menos de un año después, ya no pude acceder a esa grabación. El archivo había desaparecido, borrado de las profundidades de la web, sin dejar rastro. Le pregunté a mi primo qué había pasado con el video, y su respuesta fue evasiva. Dijo que había sido retirado, que ya no estaba disponible, pero lo que no me dijo, lo que no entendí hasta mucho después, fue que esa grabación había sido eliminada por algo mucho más grande que simplemente un error técnico. Los meses pasaron, pero no pude quitarme de la cabeza lo que había visto esa noche. El video, las explosiones, las sombras moviéndose de manera antinatural. Al principio intenté convencerme de que mi primo estaba equivocado,
que lo que había visto era simplemente una broma macabra o alguna clase de efecto especial que se había filtrado en la web oscura. Pero cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía. Lo que vi no era algo generado por la imaginación de alguien. Era real, demasiado real. Mi primo dejó de hablar del tema y cada vez que le preguntaba sobre el video, él cambiaba de tema o evitaba contestar. Comencé a investigar por mi cuenta, desenterrando información a través de foros oscuros y chats anónimos, donde los rastros de la verdad permanecían ocultos entre capas de desinformación. Cuanto más profundizaba, más extraño se volvía todo. La Deep Web, que antes me parecía un lugar lleno de secretos, comenzó a revelar conexiones que me aterraban. En algún momento, me encontré con otros relatos, como el que mi primo me había mostrado. Eran historias de desapariciones, de personas que simplemente desaparecían sin dejar rastro. Los testimonios hablaban de personas que decían haber visto figuras extrañas, seres que se movían de manera errática, como autómatas, pero con una rapidez y precisión inhumana. Y lo peor de todo, las personas que intentaban escapar o grabar algo siempre terminaban siendo eliminadas. Al principio, me parecía otro mito urbano, pero algo dentro de mí sabía que lo que leí era más que una simple leyenda. Fue entonces cuando, en uno de esos foros, encontré una publicación que me dejó helado. Alguien había subido un archivo con un mensaje críptico. Vas a verlo, pero no te va a gustar. Decidí descargarlo sin pensarlo mucho, impulsado por una mezcla de miedo y fascinación. Mi corazón latía desbocado mientras esperaba que el archivo se abriera. Lo que vi me desbordó. Era un video, pero no de los usuales. El título decía El método final. La imagen inicial era tan clara como la de la grabación que había visto en casa de mi primo. Un campo oscuro, un hombre huyendo. Pero esta vez la cámara estaba mucho más cerca, casi como si estuviera siguiendo al hombre que corría. Vi cómo él miraba hacia atrás, pero esta vez no era solo un ser humano el que lo perseguía. La figura que lo acechaba no era una persona, era un dron, un cadáver reanimado, como lo había dicho mi primo. Pero en este video lo supe con certeza. Podía ver los detalles, los movimientos mecánicos de la criatura. Lo peor fue que esta vez, el hombre no estaba guiando a su perseguidor hacia una trampa. Number esta vez, el dron lo alcanzó. La cámara tembló y luego se escuchó un crujido espeluznante. El dron atrapó al hombre, lo inmovilizó con una velocidad casi sobrenatural y, al igual que en la primera grabación, explotó. Pero lo que me sorprendió más no fue la explosión, sino lo que sucedió después. Mientras el humo se disipaba, pude ver fragmentos de lo que quedaba del dron. No era una explosión común. Era como si el dron hubiera sido diseñado para destruirse de manera controlada, para no dejar ni un vestigio de lo que era. Y eso fue lo que me aterrorizó de verdad. No dejaba evidencia. Ni siquiera los fragmentos eran reconocibles. Era como si la máquina estuviera programada para eliminar todo rastro, para que nadie pudiera analizar lo que realmente era. Eso no era un accidente. Eso era una operación meticulosamente diseñada. Ahora entendía por qué mi primo estaba tan asustado. Los drones no solo estaban diseñados para espiar o atacar, estaban hechos para destruir pruebas de su existencia, para destruir todo aquel que pudiera descubrir lo que estaban haciendo realmente. Pero había algo más que aún no entendía del todo. Decidí buscar más información, y esta vez algo se rompió en mi mente. En varios foros oscuros encontré una serie de registros, ocultos bajo capas de contraseñas y cifrados, que hablaban de programas experimentales. No era algo reciente. Estos proyectos tenían años, décadas incluso. Hablaban de un nuevo tipo de tecnología, una que ya no dependía de los humanos. No eran drones como los que conocemos. No eran máquinas controladas a distancia. Eran autónomos, programados para pensar y reaccionar como si tuvieran voluntad propia. Un ser humano podía ser reemplazado sin que nadie lo notara. Nadie excepto aquellos que realmente supieran lo que estaban buscando. Desesperado traté de hablar con mi primo nuevamente, pero esta vez no pude encontrarlo. Pregunté por él, llamé a su casa, pero nadie sabía dónde estaba. No era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro, pero algo en mi interior me dijo que algo no estaba bien. Tal vez ya no estaba en este mundo. Tal vez había descubierto demasiado
y los drones lo habían encontrado antes que yo. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.